Hola, una semana pasa muy rápido y mire, otra vez estamos cumpliendo la cita, pero igual, vamos rápido. Entonces quiero contarles si las obligaciones tributarias prescriben o no prescriben. ¿Cómo puedo reclamar esa prescripción? ¿Cómo es eso del proceso coactivo? Y les voy a contar sobre un caso que tengo en la oficina en el cual se inició un cobro coactivo para que todos aprendamos. Compartan este video que a cualquier persona le puede servir. Bueno, quiero contarles que a un cliente mío pues le impusieron una sanción por un tema de obras. Mediante un acto administrativo le impusieron una cuantiosa sanción y este señor pues el acto administrativo adquirió firmeza, le iniciaron un cobro coactivo y le embargaron el inmueble. Entonces mi pregunta o la pregunta del cliente es ¿y qué puedo hacer? Lo primero que tengo que contarles es que sí, las obligaciones de carácter tributario prescriben. Recuerde que no solamente el tema de las sanciones, de las multas que están soportadas en un acto administrativo, sino también prescriben aquellos impuestos que debemos pagar y que son mayores a 5 años y que el Estado no los ha cobrado, que la DIAN no ha realizado las gestiones para el cobro. Entonces, tengan en cuenta que pueden solicitar la prescripción de las acciones de esta índole siempre y cuando no se haya iniciado un proceso o cobro coactivo. Porque es que el proceso o cobro coactivo interrumpe cuando se notifica el mandamiento de pago, el término de prescripción. Recordemos que la prescripción no solamente se utiliza para adquirir bienes, por ejemplo en el tema de la prescripción adquisitiva del dominio, sino también para extinguir obligaciones. Por eso, en este caso, mi cliente, pues lastimosamente le inician un cobro coactivo. Inicialmente es obligación de la entidad adelantar un cobro persuasivo, entonces averiguar qué bienes tiene, llamarlo para hacerle una invitación para que pague, identificarlo plenamente, investigarlo. Una vez agotado este cobro persuasivo, se inicia el cobro coactivo y se inicia cuando la entidad ordena o expide un mandamiento de pago. Este mandamiento de pago, por ejemplo, en el caso en concreto de mi cliente, se lo notifican y él tiene un término para presentar unas excepciones. Las excepciones a esta clase de mandamientos de pago son las que establece el artículo 831 del Estatuto Tributario. Y hay 15 días para pagar o para presentar las excepciones conforme están establecidas en la ley. Y entre las excepciones está la prescripción. Por lo tanto, si nosotros podemos probar que el acto administrativo o que la resolución que lo sancionó o que el impuesto es mayor a 5 años y en el momento que se le notifica ya había transcurrido ese término de exigibilidad, pues se puede alegar esta clase de prescripción en el término de la contestación precisamente o de la presentación de las excepciones del cobro coactivo. Son 15 días. La entidad, una vez se presentan las excepciones, tiene un mes para contestar dichas excepciones. A la resolución que niega las excepciones le procede un recurso, el recurso de reposición, únicamente el de reposición. Y hay un mes también para presentar este recurso de reposición y nuevamente existe un mes para que se resuelva el recurso de reposición dentro del cobro coactivo. Incluso se puede acudir ante el contencioso administrativo cuando este acto administrativo o esta resolución que niega las excepciones queda en firme. Tenemos la oportunidad de acudir ante el contencioso administrativo en una demanda de control de nulidad y restablecimiento del derecho. No solamente el tema de la prescripción lo podemos alegar como excepción, sino puede ser el pago o puede ser porque se había hecho un acuerdo de pago o bien sea porque en el tema el título no presta mérito ejecutivo. Recordemos que para que preste mérito ejecutivo la obligación debe ser clara, expresa, exigible. Muchas falencias que cometen, por ejemplo, las alcaldías y las inspecciones de policía cuando se va a adelantar un cobro coactivo es que involucran a varias personas y no se coloca que ellas responden de manera solidaria. Entonces ahí el Estado tiene un dilema. ¿A quién le cobro? ¿Cuánto es el monto que le debo cobrar a cada uno? Anteriormente
las oficinas de cobro coactivo como que ejercían un control de legalidad adicional para verificar si los actos administrativos cumplían con esas formalidades. Actualmente, lastimosamente, pues no lo están haciendo en debida forma. Entonces, al usuario le queda o tiene que alegar estas situaciones dentro del proceso de cobro coactivo. Recordemos que el término de prescripción, que estamos hablando de 5 años para extinguir estas clases de obligaciones, pues se interrumpe. La prescripción se interrumpe materialmente cuando la persona acepta la obligación, ¿cierto? O judicialmente cuando se inicia un proceso. En este caso, cuando se notifica el mandamiento de pago, que debe notificarse de manera personal. En caso de que no se pueda notificar personalmente el mandamiento de pago, pues se tiene que publicarse en la página de la entidad, notificarse por edicto, en debida forma. Con el Código General del Proceso podemos hablar de la notificación por aviso. Sin embargo, tengan en cuenta ustedes que estas resoluciones, estos cobros coactivos, pues tienen que haber sido representados incluso no en pesos, sino en VTs. Entonces, para que tengan en cuenta estos tips al momento de contestarlo, y son las excepciones que establece el Estatuto Tributario, no cualquier excepción. En el momento de contestar esta clase de cobros coactivos, a mi cliente lo sancionan como con 200 salarios mínimos, con una multa por un tema de una infracción urbanística, las que trata el artículo 135 de la ley 1801. Recordemos que los inspectores de policía tienen dos funciones primordiales, una de carácter jurisdiccional cuando dirimen el conflicto entre dos terceros, por ejemplo en el caso de las perturbaciones a la posesión y a la mera tenencia, que está dirimiendo el conflicto entre las dos personas que se enfrentan, sus decisiones son de carácter jurisdiccional. E incluso ellos actúan como si fueran jueces de carácter municipal, o sea, esas decisiones no son demandables. Pero en los procesos que ellos adelantan, inspección, vigilancia y control, como en los temas de obras o espacio público o de establecimientos, sus decisiones son actos administrativos. A mi cliente le imponen una sanción mediante estas funciones de inspección, vigilancia y control por una multa en el tema de obras. Entonces, y comete varios errores, digamos, en ese momento la inspección de policía, porque los sanciona a él, le coloca una multa junto con su cónyuge, a la cual, si bien es cierto, la cita dentro de la sanción, a ella no se le dio la oportunidad de defensa como debía ser, no se le notificó. Entonces, si no se le notificó en debida forma, porque los recursos que procedían en contra de esas decisiones que toman los inspectores de policía deben ser presentados en la audiencia que trata el artículo 223. Ella no tuvo la oportunidad. Entonces, por ejemplo, entre las excepciones es eso, que el acto administrativo no quedó debidamente ejecutoriado, no fue debidamente notificado. Aparte de la prescripción, hay otros argumentos que ustedes pueden alegar. De todas maneras, tengan en cuenta que no solamente hablo de decisiones de las alcaldías o de las inspecciones, sino cualquier sanción o cualquier multa que vaya a cobrar, bien sea la DIAN, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Hacienda de su municipio. Ustedes tienen la oportunidad de defenderse y alegar exactamente la prescripción o extinción de esas obligaciones si han transcurrido más de 5 años y no se ha realizado ese cobro eficaz, no se les ha notificado. Otra figura que pueden utilizar es la pérdida de fuerza ejecutoria de esos actos administrativos en los cuales se le impuso a una sanción y resulta que no se iniciaron las gestiones para cobrarla, para hacerlos efectivos dentro de los 5 años siguientes. La figura de la pérdida de fuerza ejecutoria está en el artículo 91 de la ley 1437 del 2011. Quería darles estos tips, cómo defendernos en temas tributarios, cómo alegar la prescripción y cómo podemos ayudar a otras personas. Con mucho gusto estoy para servirles. Nos vemos dentro de 8 días. Que el Señor los bendiga. Chao.